Vampiro es un tipo de criatura. La primera carta con este subtipo de criatura fue el vampiro Sengir de Alpha. En el bloque de Innistrad son tratados como una tribu. Mientras el blanco había sido junto con los demás colores un color de apoyo a los vampiros, con Ixalan llegamos a ver los primeros vampiros monoblanco. Antes de esto, los vampiros eran una raza característicamente negra. Los vampiros son un tipo peligroso de no muertos. Los humanos son las víctimas más comunes de vampirismo, pero otras especies pueden padecerla, incluyendo perros, gatos y hasta dragones. Esta enfermedad se esparce ya sea por medio de la mordedura de un vampiro o creándola por medios mágicos. La característica más notoria de los vampiros es su sed por la sangre y la fuerza vital de otros. Además, los vampiros suelen ser más fuertes que el humano promedio. Pueden sanar sus heridas fácilmente y por lo general pueden volar. La gran mayoría de ellos son sumamente sensitivos a la luz solar, por lo que prefieren la noche y los lugares oscuros, además de que esto les sienta bien a su naturaleza depredadora. Los vampiros pueden ser depredadores salvajes o nobles sofisticados. Su apariencia física también varía, aunque por lo general poseen largos colmillos. Los más salvajes son los que poseen más apariencia de vampiro. En Alara, antes del Conflux, los vampiros eran una raza exclusiva del fragmento de Grixis, donde se alimentaban especialmente de zombies. Luego del Conflux, muchos de ellos emigraron a las tierras salvajes de Jund. En Dominaria encontramos varias razas de vampiros. La más conocida son los vampiros del linaje Sengir, quienes son los descendientes del varón Sengir, quienes además de Dominaria también habitan en el plano del Grota, aunque se sabe que existen vampiros de la raza Sengir en otras partes del multiverso. Una de las características de los Sengir es que a pesar de ser inteligentes y diplomáticos, con cada generación su aspecto se asemeja más al de los vampiros. En Dominaria, ellos habitan en Aerona, y se les podía ver con frecuencia en los pozos de la Cábala en Otaria. Luego están los vampiros de Cracovia, vampiros de piel blanca como porcelana y ojos rojos, liderados por su creadora, la vampira Garza Sol. Se cree que se extinguieron al final de la Era del Hielo. Dominaria también es el hogar del único ejemplo de dragón vampírico conocido, el cual se decía era muy peligroso, combinando las fuerzas y ferocidades de ambas razas. En Innistrad, los vampiros gobiernan el plano, pero principalmente habitan en la ciudad de Estencia, una tierra montañosa al centro del territorio, el cual le permite a los vampiros mantener vigilada toda Innistrad. El linaje de los Markov desciende del alquimista Edgar Markov, quien logró dar vida, mediante magia, a una nueva raza de vampiros. Al principio, ellos comenzaron a devorar a los seres humanos, casi al punto de extinguirlos, pero el propio Edgar llegó con una brutal solución, un ritual de sangre donde se sacrificaban a personas por el bien de los demás. Así los vampiros saciarían su sed de sangre, sin disminuir la población humana ni infectarla con su maldición. Los ojos de los vampiros de Innistrad pueden ser negros con un iris plateado, dorado o rojo. Ellos son particularmente débiles contra las armas de madera sagrada, aunque las armas normales pueden llegar a matarles también. Ellos no pueden sobrevolar o cruzar nada que refleje la luna, y además, el agua bendecida por los ángeles les quema como ácido. Si ellos se reflejan en un espejo de plata, su reflejo será su imagen como humanos. Además, ellos se ven obligados a beber al menos 10 litros de sangre por mes, o de lo contrario, comienzan a envejecer, y en casos extremos, quedan convertidos en polvo. No todos los vampiros de Innistrad son iguales. Dentro de ellos, existen varias líneas sanguíneas que son consideradas de mayor rango que otras. Originalmente eran 11 líneas sanguíneas de alto prestigio, pero con la creación del linaje Markov, por medio de la alquimia, se dio una guerra terrible entre los vampiros del plano, donde solo 4 de estas permanecieron con su prestigio intacto, mientras que 3 de ellas desaparecieron del todo, y 5 se volvieron sirvientes de las otras. Cada uno de estos linajes tenía un poder relacionado a sus habilidades vampíricas. Estos linajes son los Voldaren, quienes afirman ser los vampiros más antiguos de Innistrad.
Ellos odian especialmente a los Markov, ya que no les consideran vampiros reales. Ellos son vampiros salvajes y elitistas, viendo a los demás humanos como ganado y a las demás criaturas, incluidos los otros vampiros, como aberraciones. Ellos son los vampiros más fuertes físicamente de toda Innistrad. Los Stromkirk son los nobles de Innistrad, una familia que se regodea en su riqueza y opulencia. Son muy disciplinados y tienen un vínculo especial entre los miembros de su familia, siendo más fuertes en grupo. Los Falkenrath, aunque igual de ricos que los Stromkirk, son mucho más silenciosos, habitando en sus oscuros palacios, alejados de pleitos entre las demás familias. Los Falkenrath son astutos y leales. Finalmente están los Markov, el linaje más nuevo pero el mayor de Innistrad desde que fueron creados por Edgar Markov. Con la desaparición del patriarca, su nieto, Sorin Markov, quedó como la cabeza de la casa. Ellos son los que más se restringen en su sed de sangre, pero también son ellos quienes aseguran que todas las casas tengan suficiente alimento como para subsistir. Los Falkenrath y los Stromkirk casi desaparecen con la llegada de Emrakul y la locura que este desató, y los Markov fueron diezmados por la Planeswalker Nahiri, dejando a los Voldaren como los nuevos amos de Innistrad. Dos de las casas menores son los Dusken, una raza de vampiros hechiceros, enemigos mortales de los Maurers. Ellos tienen la capacidad de convertirse en niebla para evitar daños. Y los Maurers, sus enemigos, quienes fueron fundados por Stefan Maurer, y lograron hacerse de un territorio respetable en el centro de Estencia. En Ixalan existe un tipo único de vampiro que se alimenta el mana blanco, la Legión del Atardecer. Ellos son originarios del continente de Torreson, el cual está bajo su control. Sus fuerzas expedicionarias cruzaron el mar hacia el continente de Ixalan en busca de un artefacto ancestral conocido como el Sol Inmortal. Con él pretenden evadir para siempre la necesidad de alimentarse de sangre. Para los vampiros de Ixalan, el beber sangre es un tabú y solo se alimentan por necesidad. Para ellos, el sufrimiento que les produce la falta de hambre es necesaria para limpiar su espíritu. Es solamente durante las ejecuciones o durante la guerra que los vampiros pueden alimentarse de la sangre de sus enemigos y los herejes. Otra diferencia notoria que vuelve a los vampiros de Ixalan especiales es que ellos no son afectados negativamente por la luz del sol. Los vampiros de Kaladesh son criaturas que nacen con la habilidad de alimentarse de la energía de otros, siendo especialmente los Aereborn como Yahenni quienes presentan esta muy rara característica. En Mirrodin se conoció una familia pequeña de vampiros, en Méfidros, la cual se alió a Geth siendo sus guardaespaldas. Sin embargo, a la muerte de Geth, se creyó que el plano estaba libre de vampiros. Con la invasión firexiana, se supo que un clan de vampiros locales, los cuales se caracterizaban por tener largas garras de metal, habitaban aún en los pantanos del plano. En el bosque Skyshroot, en el plano de Rat, existe una raza de vampiros poco inteligentes conocidos como los vampiros Skyshroot. Ellos se ven protegidos del sol por el denso follaje del bosque, siendo más bien criaturas humanoides, más cercanos a los vampiros naturales. En Ravnica tenemos a la raza de los Moroi, vampiros tanto físicos como psíquicos, quienes pueden vaciar una mente antes de dejar el cuerpo sin sangre. Ellos son en su gran mayoría agentes de los Dimios, a manera de espías, asesinos o ladrones. Como los vampiros de Ixalan, los Moroi no son afectados por la luz del sol. En Tarkir existieron dos especies de vampiros, los Keru, los vampiros nativos del plano. Ellos son diferentes a los demás vampiros del multiverso, ya que poseen largas lenguas y sus colmillos semejan más bien a los de los jabalíes. En ambas líneas temporales pertenecieron al linaje Sultai, siendo luego parte también del clan Silumgar. La segunda raza fue creada inintencionadamente por Sorin Markov, cuando éste llegó a buscar a Urin. En la línea temporal antigua, esta raza creció y peleó con los Keru.
Pero en la nueva línea temporal, ellos se sacrificaron para dar su energía al Hedrón, que contenía a Ugin. Los vampiros de Zendikar son cazadores muy peligrosos, quienes preparan emboscadas a sus presas. Ellos no se restringen ni poseen códigos de moralidad, obedeciendo al más fuerte. Para ellos, el alimento no está en la propia sangre, sino en la energía que viaja a través de ella, misma energía que es mayor en tiempos de estrés o miedo, por lo que adoptaron técnicas de caza ideadas para generar temor en sus oponentes. Ellos fueron creados a partir de la llegada de Olamok al plano, afectando a la tribu Keru, una tribu de Kor, quienes se convirtieron en vampiros. Ellos tienen muchas diferencias con otros vampiros. Una de estas es que ellos mueren, ya que su lapso de vida es de 200 años aproximadamente. Pero también, a diferencia de otros vampiros, ellos pueden engendrar, siendo la tribu Keru uno de los pocos lugares donde se pueden encontrar vampiros bebés o niños. Ellos también pueden consumir otros alimentos, tales como frutos o carne de otros animales, y realmente no poseen una urgencia por beber sangre, pero es algo que les da placer. Con el tiempo, esta tribu se dividió en otras tribus, cada una precedida por un vampiro muy poderoso. Los vampiros de Zendikar se asentaron en el continente de Gul'Dras, viviendo todos en la selva ciudad de Malakir, cada uno controlando un sector de la misma. Las familias son los Calaste, la familia más rica y poderosa de las cuatro, a quienes los demás vampiros llaman los Altos Nacidos. Su líder es Drana. Los Nirkana son la familia más misteriosa y se compone en su mayoría de asesinos. Los Emevera son los chamanes del plano y los protectores de las selvas. Por su parte, los Ornai son los ladrones quienes no solo asesinan a sus víctimas, sino que les roban para aumentar sus riquezas. Y la tribu más baja son los Geth, los carroñeros. Ellos prefieren saquear los cementerios que cazar, por lo que se ganaron el desprecio de las demás razas. Sin embargo, bajo el liderazgo de Kalitas, los Geth se volvieron la fuente de pesadillas de los demás vampiros al aliarse a Ulamog. Solo unos pocos de los Geth lograron escapar a este, siendo ellos los únicos que sobrevivieron a la purga posterior a la muerte de los titanes Eldrazi.